Se diseñó un prototipo de robot basado en un explorador marciano rover, movido por un sistema de orugas que le permitirá desplazarse en cualquier terreno. El sistema sería alimentado por un sistema de baterías recargables que deben proporcionar la energía adecuada para el movimiento del vehículo, con motores paso a paso, y podría recargarse mediante una celda solar. En la parte superior del vehículo se ubicó una celda con un sistema de rastreo de luz solar, de tal forma que dicha celda pueda moverse por la acción de un motor reductor, mientras que el vehículo se mueve en dos ejes coordenados XY. La celda debe moverse en el mismo sentido X, siguiendo una línea de azimut simulada por espejos. La finalidad del dispositivo es rastrear luz solar buscando ubicar la celda lo más perpendicular posible a los rayos incidentes y de esta forma optimizar los recursos energéticos y de carga de las baterías. El sistema de rastreo consta de 4 fotorresistencias ubicadas en las esquinas del panel solar. Se tienen como entradas al microcontrolador las 4 fotorresistencias, el nivel de voltaje de la celda solar y un sistema de detección de nivel de batería, para el que se utilizó el PIC 16F876A. El diseño del prototipo de rover fue dividido en dos partes. El primero, utilizando uno de los PICs únicamente para el movimiento de los motores, tanto paso a paso como el motor reductor, y el otro PIC utilizado únicamente para medir el nivel de batería. A continuación, la explicación del código generado. El código para el manejo de la LCD es el que se ve en pantalla, en el cual la primera línea se le da al programa las órdenes del oscilador, la protección, el perro guardián, la salida, y en la segunda línea se llama la librería para el PIC seleccionado, que fue el 16F876A. Después se definió un delay o un retardo para el programa de 4000 porque se va a usar un cristal de 4 MHz. En la línea 7 se define la instrucción del programa para asignar al puerto C como salida hacia la LCD, y enseguida se llama la librería lcd.c. En la librería lcd.c surgió la necesidad de cambiar una línea de código para poder asignarle a este PIC el puerto C como salida. Enseguida se les dio en el programa un espacio al puerto A y el puerto B, que corresponde al 5 y 6. En el inicio del programa se definieron las variables set3A y set3B con FF, que indica que todos los bits de los puertos van a funcionar como entradas. Enseguida se llamó una rutina para el funcionamiento de la LCD. En el inicio de la visualización en la LCD se imprimió en la primera línea como primer medida la palabra Roberto, y se configuró la segunda línea mediante la instrucción LCD Gotoxi para visualizar el mensaje de Arandelas Locas, que fue el nombre que elegimos para el RORT, y se genera un retardo de 4000 con el fin de que dé un tiempo de retardo para la visualización del mensaje. Enseguida se procedió a limpiar la LCD imprimiendo un mensaje en blanco en la primera y la segunda línea. Para medir el nivel de batería en la LCD se utilizó el ciclo while con las variables de control J e I. Entonces, en el ciclo for, que para el desplazamiento del mensaje de derecha a izquierda se inicializó la variable en 16, pues va a iniciar en el bit 16 de la pantalla LCD, y se decrementó con el fin de desplazar el mensaje de izquierda a derecha. La primera consideración que se hizo fue cuando se llegara a la condición de I igual a 0. Entonces se mostrará de derecha a izquierda un mensaje en espacio con el fin de limpiar la pantalla para que nuevamente vuelva a generar el mensaje de carga Robert.
Y la consideración para cuando i es distinto de 0, ya viene imprimiendo el mensaje de derecha a izquierda mediante la instrucción gotoxi, que se inicia en 16, pues es gotoxi i, 1. Entonces, en la parte de la comparación, como lo dijo mi compañero, se utilizó un circuito LM3914 que tiene 10 comparadores internos. Una entrada iba a darle la señal de voltaje que se tenían en las baterías, y por medio del código presentado se iba a realizar la comparación y la expresión en la respectiva LCD por medio del microcontrolador. El puerto A del microcontrolador actuó como la recepción de los bits de menos peso, mientras que el puerto B actuó como la recepción de los bits de mayores peso. Como podemos ver acá en el programa, cuando la instrucción, cuando el comparador nos envíe al microcontrolador, a puerto A y puerto B, una señal de 0, o 0x00 para ser más exacto, dirá que la batería está descargada y imprimirá el mensaje que está al 0%. De allí se generará un retardo de más o menos 0,3 segundos que me permita seguir escaneando la batería para poder hacer las comparaciones. En este punto del código se definió que si el puerto A tenía, o sea, si el comparador salía un 1 desde el pin 10 al puerto A, el puerto A de microcontrolador, íbamos a tener un 10% de batería. Esta condición se cumple además si el puerto B no detecta ninguna entrada. Por medio de AND lógicas, como se puede observar acá, por medio de estas AND lógicas se realiza la comparación entre el microcontrolador para que me imprima la LCD. De igual manera se genera un retardo de 0.3 segundos. Como podemos, también es claro aclarar, valga la redundancia, que la el comparador nos genera salidas digitales. Por ende, vamos a tener bits de menores peso a bits de mayores peso. El código aquí varía de manera con relación a las potencias de 2, como se puede observar. De la primera parte empieza en 0x00, avanza 0x01, para allá el 20% tenemos 0x03 y para el 30% ya tenemos 0x07. Estos cambios en el puerto A se generarán solo hasta el 50% de la batería. En el 50% de la batería tendremos en el puerto del microcontrolador CRX1F, que representa el valor del pin máximo para el puerto de entrada. El puerto B empezará a variar a partir de acá, dejando constante el puerto A, debido a que ya el comparador manda señales desde su sexta salida para arriba. Entonces es necesario recibirlas en los otros 5 puertos B del microcontrolador para que esta me genere la comparación y me permita visualizarlo en la LCD. Como se puede observar acá en el código, cuando tenemos una combinación 0x1F del puerto A y 0x01 del puerto B, tenemos un 60% de batería. De igual manera, el puerto B va a variar como el puerto A, es decir, de 0x00 a 0x01, de 0x01 a 0x03, de 0x03 a 0x07. Esta variación es dependiendo además del pin de salida del comparador. Aclarar también que entre cada proceso existe un retardo de 0.3 microsegundos, milisegundos, perdón, 0.3 segundos, perdón. Y pues al final se tendrá la combinación del 0x1F en cada puerto para que me genere la visualización del LCD 100%, que es la carga máxima. Esto es todo lo de la comparación del voltaje de la batería para que pueda ser visualizado en la LCD. A continuación, la simulación del control del nivel de batería, donde utilizamos el comparador LM3914, las compuertas NOT, dado que la salida del LM3914 salían negadas, luego estas al PIC, el respectivo reset y su visualización en la LCD. Corriendo la simulación, tenemos el inicio de la LCD, luego se borra y nos muestra lo que sería el nivel de batería que tenemos en el robot. Mediante este potenciómetro simulamos la caída de voltaje sobre las pilas.
en este caso sería el 60%, y en caso de que comenzara a cargar, tendríamos nuevamente la visualización. Bueno, a continuación podemos observar el circuito de control implementado, que está constituido por el microcontrolador PIC16F876A. Además tenemos los drivers de corriente, dos motores paso a paso, driver de corriente y motor reductor. Como podemos observar, en estos primeros estados tenemos 0, 0, 0. Eso nos indica que las LDRs, que son nuestras entradas, no están recibiendo ningún tipo de luminosidad. Inicialmente no se va a mover. Este es el esquema básico de la LDR para captar los estados lógicos. Entonces, si la LDR no detecta ningún tipo de luminosidad, el estado lógico será un 0, pero si detecta algún tipo de luminosidad será un lógico. El esquema está constituido por 4 partes, porque son 4 LDRs que se ubican en los paneles. A continuación vamos a manipular el circuito de control. Entonces, cuando todo está en 0, 0, 0, es decir, no hay ninguna luminosidad en los paneles, entonces el motor reductor tiene que girar. Aquí, a continuación, observamos otros estados, donde los motores paso a paso tienen que moverse para buscar el foco de luz y empezar a cargarse. Y también el motor reductor, que está en la parte inferior, tiene que empezar a moverse. Estos son los estados lógicos que generan las LDRs. 0 y cuando hay luz 1, y ese 1 lógico pues es un 4.79. se debieron obviar los diodos que se habían diseñado en la parte del informe para que cogiera el estado correctamente. Cuando es 1, 1, 1, entonces se apagan los motores, el motor reductor, y tiene que empezar el sistema a cargarse completamente. Aquí estamos cambiando de estado lógico, entonces 1, 1, 0, 0. Tiene que primero moverse los motores paso a paso, después se mueve el motor reductor y finalmente este se queda quieto. Como podemos observar también, los motores tienden a girar con espacios de tiempo largos porque se realizaron recargos en la programación. Entonces, en la programación incluimos la librería del PIC16F876A, luz del cristal de 4 megas, además la definición de entradas y salidas, y esta es la programación. Entonces, básicamente se construyó con condicionales, comparación. Entonces, si el puerto A era determinado valor, entonces tenía que realizar una acción, y esas son las salidas que están decodificadas en Excel, y cada una de esas salidas va a los paso a paso y tienen un retardo. Se incluye el bucle for para que el estado se genere durante cierto tiempo, se sale de ese bucle for y finalmente continúa con otras condiciones. Estas son algunas de las condiciones de las LDRs, puerto A, y en el puerto B y puerto C son las salidas. Entonces, puerto B es el puerto de control de los motores paso a paso, puerto C es el del motor reductor. Cada uno de los estados tiene un retardo de aproximadamente 250 milisegundos, y los estados lógicos están codificados en números Excel. Quiero mirar. De nuestro robot llamado Roberto durante las locas.
Aquí como se muestra, nuestro robot está compuesto por unas celdas solares, lo ven aquí en la parte superior, con las fotorresistencias. Aquí lo que es esta parte de arriba es recibir la información, recibir la luz para cargar las baterías y al mismo tiempo aquí está a dirigir el robot. Aquí en esta parte de acá encontramos un motor reductor, el cual nos sirve para la inclinación del panel solar, para saber si recibe luz por el frente, el panel se tendrá que mover aquí así. Y si recibe luz por atrás, el panel se tendrá que recibir así. Aquí está la parte del control de motores. Acá tenemos, bueno, la parte de aquí con los transistores. Eso es para controlar la luz, para controlar los pulsos de luz que van a entrar por la fotorresistencia. Aquí está nuestro plug, el que manejamos fue el 16F86A. Acá tenemos nuestros motores paso a paso que nos van a permitir el movimiento del robot. Y acá están nuestros drivers, el cual nos ayuda al movimiento de los motores paso a paso. Ya. Bueno, aquí es la parte de la visualización del comparador del nivel de batería que teníamos de nuestro circuito. Aquí ese es el LM3906, el cual nos sirve como un comparador. Entonces, lo que hacía eso era comparar ciertos voltajes de la carga del panel solar con una batería recargable. Acá nos tocó utilizar dos compuertas negadoras, ya que el circuito, esa parte del circuito nos botaba entradas negadas, entonces nos tocaba volverlas a negar, y acá entraba directamente al PIC, y en el PIC nos botaba acá la respuesta en la LCD.